Silvestri y le voy a hablar sobre cojinetes deslizantes. Cojinetes deslizantes son anillos cilíndricos y de forma tubular interpuestos entre sí, entre un árbol y su alojamiento, que en el mundo mecánico llamamos bancada. De esta forma facilitando el movimiento rotacional y evitando de esta forma o reduciendo la fricción. El cojinete deslizante es aquel en el que dos casquillos tienen un movimiento de contacto directo, donde se produce un deslizamiento con fricción, donde se busca de esta forma minimizar la fricción. El tipo más común que conocemos de estos cojinetes deslizantes es cuando el árbol se introduce directamente en el árbol de trabajo. Este tipo se usa para pequeñas cargas y trabajo de poca responsabilidad. Hablando un poco sobre lo que llamamos árbol, en el mundo automotriz el árbol lo podemos denominar como el cigüeñal en los motores de combustión interna y el árbol de Leo, ya que estos componentes mecánicos poseen cojinetes deslizantes, ya sean tipo casquillo en el caso de los árboles de leva y seccionados con cojinetes deslizantes en el cigüeñal. La reducción del rozamiento se realiza por la selección del material y del lubricante. El lubricante crea una capa o película, también llamada velo, entre el cojinete deslizante y el árbol, ya sea cigüeñal o árbol de leva, evitando de esta forma el rozamiento y la fricción, alargando la vida útil de ambos componentes. Los cojinetes también pueden ser seccionados o tipo casquillo, como lo nombré anteriormente, o bocina. Hablando un poco sobre las bocinas, este tipo de cojinete lo usan los motores de ignición o de arranque. Se fabrican de materiales que sean de baja resistencia a la fricción, como es el bronce, o una aleación de dos o más materiales. La creación de estos para cuando son sometidos a trabajos de mucha carga, aumentos de temperatura y velocidades extremas de rotación, como en el caso de los motores de combustión interna. Otra cosita que le iba a nombrar es que la creación del velo de aceite entre los cojinetes deslizantes y el árbol se produce a través de una bomba de aceite, ya que al haber una falla de este componente, el velo de aceite que se produce entre el árbol y el cojinete se elimina casi por completo y empieza el rozamiento y acaba con el cojinete deslizante y con la muñeca, que es donde abraza el cojinete deslizante, produciendo daño severo al componente mecánico que sería el motor. Hablando un poquito más sobre los materiales, podemos decir que hay otra clase de materiales como son el bronce, el grafito, el plomo y el estaño. Los cojinetes también hay algunos que lo llaman autolubricantes, ya que en este caso serían compuestos sobre todo por grafito. Como dije anteriormente, deben tener un coeficiente de rozamiento bastante reducido, evitando el desgaste prematuro y el calentamiento de los componentes y pérdida de potencia por fricción. Debe tener también una alta resistencia a la fatiga, ya que como produce calor y las cargas que se producen en ese componente tienen que tener una alta resistencia al desgaste. También tienen que ser muy buenos transmisores de calor, con una alta conductividad térmica, evitando así las altas temperaturas, ya que estos componentes de cojinetes deslizantes, como están sujetos a bancadas, en la mayoría de los casos está bajo torque, y como todos sabemos, los materiales y sobre todo los metálicos, al llevar a una alta temperatura se dilatan. Entonces por eso necesitamos que tengan una alta conductividad térmica para que su deformación sea la menor posible. El material también tiene que tener dureza para que ayude a soportar las cargas. Bueno, hablando de los tipos de cojinetes que existen, los más comunes, podemos decir que hay cilíndricos fijos o casquillos, los cilíndricos ajustables y los lisos o cónicos.
Los casquillos, que son los más simples en el mundo cotidiano, son los más simples y son tipo aros circulares, huecos. Este tipo de componente, casquillo, lo utilizan sobre todo los árboles de Leo, de los motores de combustión interna. Los cilíndricos ajustables se construyen de formas de media luna o de medios anillos. Un ejemplo de esto serían ya las conchas de bancada o de biela de los motores de combustión interna. Aquí entraría en juego también que estos cilíndricos ajustables serían también seccionados. Y también existen los cónicos ajustables que se usan para garantizar un juego entre el árbol y la bancada o el cojinete como tal. Poseen ranuras longitudinales a lo largo de ellas y su ajuste se realiza a través del apriete de la bancada que sujeta este tipo de cojinete, evitando así el juego entre ellos dos. Y el diámetro interno entre ellos se va reduciendo según el apriete que se le vaya dando o torque. Tengo unas imágenes aquí sobre los cojinetes que más comúnmente conocemos y vamos a mostrárselo aquí. Este tipo que vemos aquí, estos son los denominados casquillos, que son los que utilizan los motores de arranque, también llamados bocinas. Estos sobre todo es en el mundo automotor antiguo que se utilizaba este tipo de cojinete. Aquí abajo vemos, estos serían los cojinetes de bancada y de biela, también llamadas conchas.